¿Qué tal están? Sean bienvenidos una vez más a La 8 Ávila. Ya se lo dije en el anterior programa que se iba a colar en la programación un programa más de Ávilas así de natural. Sean bienvenidos, como digo, a este espacio que vamos a tener durante unos minutitos, esa naturalidad de la que hacemos alarde, una servidora y también quien me acompaña. Vicente García, muchas gracias de nuevo por estar conmigo en estas noches un poco calurosas que encima con el aire acondicionado que no lo podemos poner aquí, lo estamos pasando un poquito complicado. Bueno, pues nos quejamos siempre, cuando hace calor nos quejamos del calor y cuando hace frío del frío, pero bueno, aquí estamos de nuevo intentando pues agradar a los espectadores, que espero que les guste el programa. Hoy además vamos a poner un poquito de frío al ambiente, porque no viene un poco mal en estas circunstancias, no nos vendría. Sí, además pues es curioso, ¿no? Porque es una ruta que hemos hecho pues esta primavera, pero yo creo que el único día que ha hecho frío de verdad en la primavera, pues decidimos salir a hacer la ruta esta. Es decir, que a pesar de que hemos tenido una primavera bastante estable en cuanto a temperaturas y más bien altas, pues el único día que ha hecho malo nos lo propusimos para salir. 7 bajo cero, me decías, cuando lo estabas preparando, ¿no? Sí, 7 bajo cero al salir de Ávila, pero ten en cuenta que, bueno, luego desvelaremos dónde hemos ido, pero el lugar de origen donde empezamos la ruta, la sensación térmica era casi de 12 bajo cero, porque el viento que hacía era horrible, era terrible. Y bueno, nada más que los espectadores verán las pintas que teníamos cuando iniciamos la ruta, tapados hasta los ojos, porque hacía un frío que no podíamos ni grabar casi. Cuéntanos, Vicente, ¿dónde vamos a acompañarte? ¿A qué ruta vamos a acudir en el día de hoy? Pues es una ruta aconsejable. Vamos a partir del Puerto del Pico. Bueno, realmente partimos desde Ávila en el coche, pero nos acercamos hacia el Puerto del Pico. Entonces, la gente que se imagine, si había 7 grados bajo cero cuando salimos de Ávila, pues en el Puerto del Pico, a la parte norte, hace bastante más frío. Y vamos a iniciar una ruta por la calzada romana, que yo creo que es un patrimonio que tenemos que poca gente lo conoce de verdad. Y yo creo que habría que reivindicarlo un poquito. Entonces, a través de este documental queremos también reivindicar un poquito la conservación y pues el desarrollo de rutas por esa calzada. Fíjense que no les vamos a adelantar mucho más de lo que estamos diciendo, pero ya en el siglo XIII existían las autopistas. Vean el vídeo y luego entenderán por qué hemos dicho todo esto. A pesar de que esta ruta la hicimos en primavera, una fuerte bajada térmica nos hace pensar en suspender el recorrido, aunque al final el cielo despejado nos hacía suponer que el sol caldearía el ambiente a medida que avanzara la mañana. En una hora más o menos, aparcamos el coche en el Puerto del Pico. Desde aquí podemos contemplar una parte del macizo gredense y el comienzo de la llamada Andalucía de Ávila. A nuestros pies, el barranco de las 5 villas. Con una sensación térmica de 12 grados bajo cero,
debido al fuerte viento reinante, iniciamos el descenso hacia Cuevas del Valle, a través de la calzada romana. Por esta vía transitaron las legiones de Roma, los pueblos visigodos y las tropas musulmanas, pastores y rebaños, carruajes y mercancías. Los expertos consideran que su origen fue incluso anterior a la dominación romana y que las tribus celtas ya utilizaban esta vía natural de paso entre montañas. Si hacemos el recorrido aún con heladas, hay que mirar muy bien dónde pisamos, pues el agua, las piedras y las bajas temperaturas no son buenos aliados para los caminantes poco precavidos. Llegamos al Portazgo. Y es que incluso desde el siglo XIII no se libraban de los impuestos los ganaderos que utilizaban esta autopista de los Aspétreas. Hoy solo quedan restos que recuerdan su ubicación y que no estaría mal recuperar algún día. El agua fluye por cualquier rincón. Hay que recordar que estamos en una de las zonas con más precipitación de toda la provincia. Cuatro capas de material forman el entramado de esta obra milenaria. Una inferior con grandes piedras que sirven de cimiento, otra con piedras mezcladas con cal y arena, una tercera con gravilla y con barro, y otra final, donde se colocaron las losas encajadas con precisión. De nuevo, el agua sonora se precipita por las torrenteras, y el hielo da buena muestra de la temperatura a la que nos encontramos. Apenas podemos sacar las manos de los guantes para grabar con precisión. No será difícil que nos encontremos con algún ejemplar de cabra deambulando entre los peñascos en busca de alimento. Poco a poco vamos descendiendo. El viento sigue soplando con fuerza y a pesar de que el sol brilla con intensidad, apenas calienta.
Pocas veces hemos visto tanto frío por esta zona. El aire peina las hierbas, creando una atractiva danza multicolor. Ya vislumbramos a lo lejos Cuevas del Valle. Los montes cercanos muestran las secuelas de un incendio que tuvo lugar hace casi una década y donde antes existía un compacto pinar, hoy día las piedras son las protagonistas. La procesionaria también causa estragos entre los pinos. En nuestro recorrido no hemos visto ni una sola trampa de feromonas contra ellas. Ya algo más cerca del valle, la vegetación se enriquece notablemente. Pinos, enebros, torbiscos, piornos, retamas y algún castaño jalonan nuestra marcha. Hoy hacemos un recorrido desde el puerto del Pico hasta Cuevas del Valle. Un recorrido muy interesante porque vemos los varios pisos climáticos y sobre todo notamos la diferencia de temperatura. En el puerto del Pico estábamos a 6 grados o 7 bajo cero y ahora estamos a unos grados por encima. Nos hemos deshecho de los guantes y caminamos mucho mejor. Un recorrido interesante y no muy complicado. Ya muy cerca del pueblo, un curioso pilón de aguas frías y cristalinas nos sirve de mirador excepcional. Nada más entrar en el núcleo urbano, otra fuente, esta aún más atractiva que la anterior, y nos invita a echar un trago a pesar del frío. Casi a su lado, un impresionante acebo luce sus vallas rojizas que contrastan con el cielo azul de la Sierra Gredense. No es fácil encontrar ejemplares de ese tamaño en toda la provincia. Y una vez más, el sonido del agua se hace notar, fundiéndose con el paisaje de alrededor y presidido por el torozo que lo domina todo. En varias ocasiones hemos estado en su cima, disfrutando de unas vistas irrepetibles. La visita al pueblo es obligada y podemos contemplar una arquitectura típica con atractivos balcones, interesantes portalillos y una perfecta fusión del granito y la madera con el paisaje circundante. Este recorrido tranquilo de poco más de 2 horas que hemos efectuado se convierte en bullicio y un nuevo atractivo turístico al final de la primavera, en plena época de la transhumancia, cuando puede contemplarse este ancestral espectáculo y el ganado sube a los agostaderos de la sierra en busca de frescos pastos donde pasar el estío. Después, al final del invierno,
los pastores bajan de nuevo los rebaños por la empedrada pista a las cálidas dehesas extremeñas y manchegas. Cientos de reses circulan por la calzada y parecen hormigas en la lejanía. Un impresionante espectáculo. En este marco incomparable hemos podido contemplar también en directo la magia de la vida y la dureza y ternura a la vez de nuestro ganado avileño. Pues ya habrán entendido por qué he dicho yo eso de la autopista en el siglo XIII, porque ya los ganaderos tenían que pagar por pasar por la calzada. Una autopista, un peaje, la P51 en pleno Puerto del Pico. A ver, Vicente, cuéntame. Sí, está claro que hemos estado pagando Hacienda desde tiempos ancestrales, porque incluso en esa época ya había la zona esa del Portazgo, que había que pagar un peaje si cruzabas por ahí con el ganado. Entonces, bueno, se ve que hemos heredado las malas costumbres del feudalismo, incluso de tiempos anteriores. Es muy curioso, es decir, que en plena calzada romana exista un edificio en el que se cobraba peaje a los que pasaban por allí. Es que además te lo ponen directamente, Ruinas el Portazgo, tramo de la antigua calzada romana donde se cobraba un antiguo impuesto indirecto creado en torno al siglo XIII aplicado a los animales. Esto parece de guasa. Realmente. Bueno, como de guasa es que sigamos pagando la autopista para ir a Madrid, pero bueno, ahí está. Ahí va el tironcillo de orejas y la naturalidad que reina en este programa. Vicente, heladas considerables y hay que tener mucho cuidado si la haces en invierno e incluso en primavera, pero con estas temperaturas, puesto que resbala y hay que tener 1000 ojos. Sí, aunque realmente, como hemos comentado, la zona sur del Puerto del Pico suele ser bastante más cálida, pero sobre todo en la zona alta, a esa altitud, pues el viento es considerable y el frío, por supuesto, cuando hay heladas, hace peligroso incluso un discurrir tan sencillo como este, porque bueno, por la calzada romana no se va mal, aunque hay algunos tramos deteriorados, pero como hay bastante agua por esa zona, pues si hiela se convierte en bastante resbaladiza, lo cual demuestra que en el campo pues toda precaución es poca, incluso en zonas aparentemente tranquilas. Estabais a 29 leguas de Madrid, pone. Eso de medir en leguas, como les gusta a las personas mayores que nos estén viendo, decir, hija mía, ¿qué razón tienes? Y si antes las medidas eran diferentes completamente, claro. Sí, es curioso y es un
una inscripción que hay allí, justo a la subida del Puerto del Pico, donde se dejan los coches, que pone Madrid 29 leguas, es verdad. Ha pasado de musulmanes, romanos, visigodos, campesinos, carruajes. Esa calzada romana además deja esa imagen que veíamos más o menos, suele verse 2 veces al año, tanto la subida como la bajada, a las dehesas de Extremeñas, y esa transhumancia es excepcional. Verlo, por lo menos una vez en la vida hay que ver eso. Sí, sí, la transhumancia es un espectáculo que es impresionante y además que es, a nivel etnográfico es tradicional, viene de tiempos remotos y además es útil porque bueno, lo que se trata, como hemos explicado también en el vídeo, es que cuando se agostan los pastos ya por el calor, pues suben con todo el ganado hacia tierras más altas para que las vacas tengan comida en abundancia. Y luego cuando regresa otra vez el frío, pues como hace mucho frío, como hemos visto a esas altitudes, pues vuelven a regresar hacia Extremadura, tierras extremeñas. Si nos está viendo algún ganadero dirá, ay madre mía, con el saneamiento ganadero que tengo yo, el saneamiento animal, y venga, controles, a ver, es que es lógico, el movimiento de las reses es muy complicado, pero a la vez necesario. Sí, la verdad es que bueno, hay que tener cierto control y bueno, está complicado para todo, no solo para los ganaderos, pero bueno, si nos mira bien, por lo menos no tienen que pagar en el portazgo ahora cada vez que pasan. Ahora cuando pasen por Cuevas del Valle y vean el nombre del portazgo en un establecimiento, dirán, ahora ya me suena y ya sé por qué se llama así. No te acostarás sin saber una cosa más. Señores, 2 horas y media más o menos es esta ruta, pero Sí, para la gente que no hacemos absolutamente nada, ¿es fácil o difícil? No, realmente cuando no hay hielo, como hemos visto en el caso del reportaje, no es difícil, sobre todo si vas bajando, que es lo que hicimos nosotros, desde el Puerto del Pico a Cuevas del Valle. La ruta sigue más allá, nosotros nos quedamos en Cuevas, pero puedes seguir hasta Montbeltrán, es decir, puedes seguir la calzada romana, es un recorrido impresionante que tomándotelo con calma, pues puedes hacer kilómetros y kilómetros. ¿Hasta dónde llega más o menos? Pues no lo sé realmente hasta dónde, pero la calzada, además que no solamente... en la provincia de Ávila no solamente existe esta calzada, existen otras calzadas romanas que no están unidas con esta. Es decir, es un patrimonio impresionante. Y bien lo decía el último libro que escribió, ¿cómo se llama el hombre este? A ver, la memoria. No Hacemos recuerdo. una clase de memoria Sí, si quieres la temporada que Bueno, el libro viene. que hemos presentado hace poco sobre los puentes en la provincia de Ávila, Sí. pues explica también todo el recorrido de la calzada romana y es impresionante el recorrido que hay. Yo creo que tenemos que reivindicar el patrimonio histórico y sobre todo la calzada, porque en este recorrido que hemos hecho hemos visto que hay parte que está muy bien, pero hay otra que está deteriorada y bueno, convendría recuperarla, aunque eso tiene que costar bastante dinero. Me dicen por el pinganillo que tienen razón tanto Paco como Óscar, que era Emilio Rodríguez Almeida. Exactamente. Que Además... lo presentaron hace poco en la Diputación. No me puedo perdonar el fallo de memoria porque era amigo mío y un maestro en aspectos etnográficos, arqueológicos, bueno, un sabio de este siglo que hemos perdido hace poco. Bueno, desde aquí nuestro beso a toda su familia, que seguro que alguno nos está viendo. Un beso, José María. Vamos a decir también que esta autopista que tenían que pagar no viene exenta tampoco de una historia. Las capas que tenía y los materiales, llama la atención que ya en aquella época, pues como pasa con la muralla, que uno lo ve y dice, pero ¿cómo podían hacer esto años atrás y nosotros alguna vez ponemos una pared y se nos cae a cachos? Sí, y tú fíjate que por dónde transcurre la calzada. La calzada, porque es que no está en un sitio muy accesible, No, que, es que no. realmente no había nada, aunque bueno, teóricamente decían que ya se utilizaban esos pasos incluso anteriormente a los romanos, pero claro, llevar todas esas piedras allí y hablar, que estamos hablando de casi 5 capas que puede tener la calzada romana, es decir, te haces unos cimientos, tienes que excavar en el suelo, unos cimientos, luego metes unas piedras, luego otras piedras con tierra, con grava, luego otra capa más y luego otras más que son la última capa que es la que vemos realmente. Es decir, que es un trabajo ingente que realmente los romanos pues sabían hacer las cosas y sin cemento y hormigón como ahora, ¿eh? Y sin algún puñetero que hiciera fuego alrededor. Sí, bueno. Porque tela marinera, también ahí hemos visto en el reportaje pues las secuelas del incendio de 2009. Sí, fue un incendio terrible que bueno, nos dejó medio monte pelado, de hecho aún siguen ahí los montes, se está recuperando poco a poco, pero los incendios son tremendos y
No me cabe en la cabeza, sobre todo la gente que prende pues por prender, es decir, que sin ningún motivo aparente prende fuego al monte y destroza un patrimonio natural, ecológico y sobre todo medioambiental. Hay muchas asociaciones ecologistas, Vicente, que están intentando repoblar la zona y cada fin de semana pues hacen plantaciones, e incluso hay un proyecto que a mí me llamó la atención, igual que se lo hacen en el Parque del Soto, que nace un niño, le ponen el nombre a un árbol al niño y ese niño va a ser, bueno, en ese caso sus padres junto con el niño, van a ser los encargados de que viva al mismo ritmo el árbol que el niño. Pues sí, además es una cosa que es muy sencilla, es decir, si es que no hay nada más fácil que plantar un árbol, es decir, teniendo unas precauciones básicas, evidentemente, pero plantar un árbol es muy sencillo, lo que hay que hacer luego es conservarlo, seguir regándolo y, bueno, que el árbol vaya creciendo poco a poco. Pero hay que tener en cuenta que en incendios de este tipo, como el que hemos hablado, pues recuperar la zona no digamos que es imposible, muy complicado, pero ten en cuenta que puede tardar unos 30 o 40 años como mínimo en volver a ser lo que era una zona. Es decir, cuando se queman pinos de ese calibre, pues son pinos de más de 30 años normalmente en bosques de ese tipo. Entonces, volver a que se recupere ese ecosistema ya no es solamente crecer los pinos, sino toda la fauna asociada, la flora asociada al pinar, es decir, que es mucho tiempo. Es decir, prender un bosque o un incendio de este tipo es que lo que destroza no es solamente un pinar y dice, bueno, ya se recuperará, no, es que es toda una generación lo que se pierde. Mucha gente, Vicente, se preguntaba cuando hubo el incendio si se ha incendiado de esta manera y ha sido tan rápido todo, fue a lo mejor porque la especie, el pino, ayuda a la propagación. ¿Por qué volver a plantar pino?, preguntaba mucha gente. Sí, bueno, ya no solo el pino, todo influye, es decir, el cambio climático es evidente, es decir, nosotros, sobre todo en varios estudios que hemos hecho, bueno, no nosotros, sino científicamente demostrado está que el cambio climático es evidente, que las temperaturas suben. Entonces los incendios cada vez es más fácil que se produzcan. La limpieza del monte tampoco es la adecuada porque hay mucha coscoja, hay muchas acículas de los pinos. Pero tampoco dejan los animales que pasten. Sí, y luego hay otro problema, en las repoblaciones, como tú dices, pues ya se tiende en algunos sitios a no repoblar solamente con pinos, sino a hacer franjas de otro tipo de especie, por ejemplo robles, que aguanta bien también la zona de pinar. Entonces, bueno, al ser especies frondosas, no con acículas como los pinos, pues en un caso de un incendio arden con más lentitud, con lo cual puede dar lugar a apagar un poquito más el incendio. Una extinción un poco más rápida o más eficaz, pero bueno, aquí hemos visto pinos, enebros, un acebo, dices que es excepcional, único, porque por la envergadura, por el tamaño, por la conservación. Sí, vemos cerca del pueblo, dentro del pueblo, un acebo impresionante y sobre todo tenían las vallas rojizas y bueno, un aspecto impresionante. Hay acebos también grandes en la provincia, sobre todo en Niruelas hemos visto algunos de considerable tamaño, pero así en pueblos como este, pues pocas veces se ven acebos tan grandes. Cuidado que hizo bien algo en su pueblo, en Licinio Prieto, en Cuevas del Valle. Hay que decir que la arquitectura popular, entre la piedra y la madera y luego esos ejemplares, lo hizo bien el que fuera el alcalde más longevo de España, que hoy, mira, estamos recordando a dos figuras muy importantes de la provincia. ¿Qué te llamó la atención de esa arquitectura? ¿La conservación, el que haya ayudado a seguir con ello toda la población? Pues mira, esto es un aspecto muy importante que, bueno, vamos a aprovechar hoy ya el programa para decirlo. Hay pueblos que son magníficos arquitectónicamente hablando y sobre todo tienen una integración con el paisaje excepcional. Por ejemplo, en Cuevas del Valle es un caso, es decir, unos portalillos, la arquitectura, la piedra, la madera, todo se fusiona perfectamente. En cambio, otros pueblos en la provincia que pues ves edificaciones que, bueno, que desde lejos ya pegan un cante impresionante. Entonces, bueno, yo querría hacer una llamada de atención tanto a la Diputación si tiene algo que ver, pero sobre todo a los alcaldes de los pueblos que traten un poquito, pues bueno, que las edificaciones nuevas no es que se hagan al estilo tradicional, pero bueno, por lo menos que no peguen el cante desde lejos, que es un aspecto muy importante. La gente valora mucho a la hora de visitar los pueblos, valora mucho si están bien conservados, si conserva una arquitectura tradicional o al menos, por lo menos, compatible con el entorno. Y bueno, yo pediría pues que no se hagan barbaridades, que en algunos pueblos, en todas estas marchas que hacemos, hemos visto barbaridades.
Barbaridades, no sé si lo calificaríamos así, pero vamos, asistir a un parto, como has asistido y lo has grabado y ustedes lo han visto, a ver, Vicente, a ver, ¿cómo surge esto? ¿Tú ya sabías por alguien de la zona, venga, acercaros por aquí, os guió alguien? A ver, cuéntame. Sí, bueno, esta es, la grabación esta de la transhumancia es un reportaje de mi compañero José Luis Díaz, que todos los reportajes pues, nos acompaña, y bueno, ha seguido la transhumancia muchos años, es decir, no solamente este, y bueno, en toda esa experiencia que tiene siguiendo la transhumancia, pues se encuentra con cosas como estas, como el parto en directo, y bueno, que vemos la dureza, como explicamos en el documental, la dureza de la raza avileña y también la ternura, porque bueno, sí, ves cómo se acerca otra vaca a lamer al choto recién parido, y bueno, que en pocos minutos ya se pone a andar, es decir, el recién nacido ya sale corriendo casi. Qué torpes somos los seres humanos. Sí, somos Aquí torpes. Es cuando lo ves y te das cuenta y dices, madre del amor hermoso, tardamos 1 año y pico en andar. Y mal. Y la madre, ¿cómo se recupera? Sí. Vamos, en un segundo. Ojalá algunos nos hubiéramos recuperado de la misma manera. Señores, cojan aliento, ustedes reposen, no se preocupen, que nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, les da tiempo a beber un poco de agua. De natural. Les ha dado tiempo a descansar unos minutitos y ya estamos de nuevo con todos ustedes en Ávilas así de natural. No estoy sola todavía, sino que me acompaña Vicente García. Vicente, nos has traído 2 ejemplares hoy. Chapó, he de decírtelo. Mirando un poco por encima, le llama la atención a uno la cantidad de joyas que puedes encontrar. Y he descubierto, gracias a ti, la página web de Anaya. Sí, y además que es curioso porque yo a Anaya, bueno, la seguía desde hace tiempo, sobre todo por temas de tecnología, temas de informática, porque, bueno, sabes que es uno de mis puntos que más me gustan también. Y, bueno, yo siempre he seguido a Anaya Multimedia, a anayamultimedia.es. Y entonces ahí encontraba libros pues, de todos los programas nuevos que salen, todas las versiones de Windows, manuales para cualquier tipo de producto, cualquier tipo de programa. Pero es que luego, posteriormente, he descubierto que Anaya tiene muchísimo más. Y sí, entre ellos tiene libros pues, interesantísimos de fotografía, de tecnología, incluso de pintura, que son algunos de los que vamos a presentar hoy. A ver, cuéntame. Un primero que nos vas a presentar es de un almeriense, de José María Mellado, ¿no? Sí, sí, un libro de fotografía, que esto yo creo que le va a encantar a los fotógrafos, tanto profesionales, sobre todo profesionales, pero también aficionados. Y bueno, se titula Closer, que bueno, es un poquito, según cuenta el autor, pues la filosofía que tiene él. Son fotografías de espacios intimistas, es decir, espacios abiertos, pero en sí que encierran pues, una filosofía bastante evidente. Mira, fijaos qué imagen, es decir, los fotógrafos saben que conseguir este tipo de fotografía con esta luz de fondo y con esos contrastes es muy complicado. Entonces es un libro, José María Mellado, que además es uno de los fotógrafos más reconocidos a nivel mundial, es decir, ya es difícil que un español triunfe fuera, pero en este caso José María Mellado lo está haciendo porque tiene unas fotografías impresionantes. Y de hecho, pues este libro acaba de salir al mercado ahora, se está presentando en toda España. Como ven los espectadores, traemos cosas muy novedosas, pues se está presentando en toda España y a la vez hay una exposición también que va a estar itinerante durante 2 años también por nuestro país, mostrando un poco la calidad de este fotógrafo. Sus obras han estado expuestas en el Reina Sofía y además ha sido presidente de la Real Sociedad Fotográfica durante 5 años, es decir que es una persona ya con una faceta artística pues, muy importante y que intenta innovar no solo en sus libros, sino también en otras publicaciones que tiene, porque incluye códigos QR, Vicente. Sí, es una cosa, el código QR, bueno, mucha gente sabe lo que es, pero otros no. Es un sistema, pues una especie de código de barras que lo escaneas desde el móvil o desde la tablet y te ofrece pues elementos multimedia, es decir, dentro de un libro físico en papel,
puedes acceder a un libro tecnológico también a través de la tecnología, a través de un código QR. Se están imponiendo ya en todos los libros, sobre todo de última generación, para que no quede solamente el libro en papel, sino que accedamos a la red de redes a través de los códigos QR. Asegura el propio Mellado que es un apoyo visual, de modo que ciertas técnicas un poco más complicadas y más difíciles de explicar en imágenes fijas, pues te deriva directamente a un vídeo donde te ilustra pues cómo hacerlo, cómo han sido los pasos que ha seguido para realizar la fotografía, o sea que es excepcional. Sí, y además, para que los espectadores entiendan bien lo que es un código QR, pues próximamente vamos a traer aquí un libro, además que va a gustar porque he participado yo en él. Anda, mira. Y vamos a ver cómo interactúan los códigos QR también en Internet, para que la gente pueda ilustrarse más, no solamente contándolo, sino que vea cómo actúa el código QR. Hay que comentar también que José María Mellado pues, ha evolucionado mucho y tecnológicamente es un experto en imágenes de alta definición y sobre todo pues, en imágenes que fusionan, porque una cámara no detecta, por muy buena que sea la cámara, no es capaz de evaluar muy bien la luz, los contrastes, entonces se utiliza una técnica que se llama HDR. Pregúntame qué es el HDR. Ni idea. Pues será algunas siglas supuestamente en inglés, seguro, vamos. Pues has acertado. Son las siglas en inglés que digamos que alta definición visual, es decir, que realmente se hacen 3 o 4 fotografías con distintas exposiciones y luego se fusionan todas en una, para que las exposiciones más bajas cojan los blancos, las más altas cojan las zonas más oscuras, entonces fusionas todo y te da una fotografía con muchísima más calidad, que se parece mucho a lo que visualmente ve el ojo humano. Fíjense, vamos a hacer un juego. No sé si ustedes, y me van a regañar lo mismo mis jefes y van a decir, pero hija, tú estás tonta o cómo va la cosa. Pero a ver, han visto seguro El hormiguero. Han visto que en Antena 3 Pablo Motos intenta hacer un juego de qué es realidad y qué es fotografía. Nosotros vamos a hacerlo, porque yo tengo una duda. El siguiente libro que nos has traído, a ver, ¿esto es pintura, fotografía o qué es? Simplemente en la portada, ¿qué es? O ustedes si lo ven, ¿qué se pensarían que es? Pues esto es una maravilla también que acaba de salir al mercado. Y tienes tus dudas y no me extraña, porque el propio título lo dice, Realismo Imaginativo. Es un libro también editado por Anaya también, es decir, vuelve a sorprender a Anaya con edición de libros, y esto realmente es una pintura al óleo, es decir, que tú ves esto y, bueno, no está hecho por ordenador, no es una imagen sintética en 3D, sino que es una obra maestra de un autor que es James Gundry, que, bueno, a mí me ha sorprendido porque tiene unas imágenes, bueno, impresionantes, es decir, el propio título dice, ¿cómo pintar lo que no existe? Y lo han visto todos ustedes, que es el creador de Dinotopía, que a lo mejor lo conoce mucha más gente porque es una literatura creativa que va enfocada a niños, a mayores, y de ahí crece su experiencia a través de la arqueología, puesto que él es arqueólogo, y su imaginación con los dinosaurios. Bueno, solo una muestra que vamos a abrir solamente, bueno, este libro visualmente es impresionante, es decir, que simplemente vemos esto que parece una fotografía y es un estudio de un dinosaurio que se descubrió recientemente, que era más grande que el tiranosaurio Rex, que se creía que era el carnívoro un poco más grande de esa época, pero luego posteriormente se descubrió un dinosaurio nuevo y ha colaborado él con los arqueólogos para poder dibujar cómo era ese dinosaurio, porque realmente él, como indica también en su obra, pues los pintores son muy importantes a nivel arqueológico y antropológico, porque claro, ¿cómo sabemos realmente cómo eran los dinosaurios? Es decir, las muestras que tenemos son fósiles y físicamente, bueno, podemos hacernos una idea, pero entonces aquí colaboran mucho pues, los pintores y sobre todo en la calidad de James Gurney, que es, bueno, impresionante. Es que parece fotografía realmente, Vicente. Y yo diría que es un filósofo del arte, es decir, que nos explica en sus libros, ya te digo, este es el último que está en el mercado, que ha salido ahora recientemente, nos explica en los libros todos los pasos que da, pero a nivel técnico, pero también a nivel casi espiritual, digamos. Es decir, es que tiene una filosofía él. Sí, es capaz de describir, por ejemplo, cuando pinta una puesta de sol,
de describir pues, cómo el arco iris se fusiona con las gotas de lluvia, el porqué, es decir, que bueno, pocos pintores te describen la técnica, pero no el porqué de la realidad, es decir, describe por qué... De ahí realismo imaginativo, sí. Que dice que es un retrato convincente de algo que no puede ser observado directamente. Exactamente, pero explica técnicamente muchísimas cosas, es decir, cómo la niebla influye en nuestra vista, por ejemplo. Es decir, yo estoy realmente impresionado de este libro, le he empezado a leer porque ha llegado hace poco, pero yo creo que es una obra imprescindible para los pintores expertos y sobre todo también para los amateurs, pero también para los que sientan simplemente curiosidad, porque yo aconsejo su lectura y sobre todo su visionado, porque es que hay veces que, aunque el texto es muy bueno, muy explicativo, pero solamente ver las imágenes es que te quedas alucinado. En la propia página web, que ustedes lo han ido viendo a lo largo del programa, que también pueden ojearla, él cuenta la sabiduría que intenta inculcar y dice que la supervivencia es de todos o de nadie, que una gota de lluvia engorda el mar, que las armas son enemigas hasta de sus dueños, da más y toma menos, los demás primero, uno al final, observa, escucha y aprende y haz las cosas una por una. Sí, pues simplemente esas frases definen un poco la filosofía de vida que tiene esa persona y yo desde luego me ha impresionado mucho y sobre todo la obra que has comentado tú antes, que es Dinotopia, que es una serie de volúmenes sobre una teórica, una ficticia vivencia entre los dinosaurios y las personas, que sabéis que no vivieron juntos ni mucho menos, los dinosaurios se extinguieron mucho antes que la aparición del ser humano, pero en esta obra pues es una obra ficticia de cómo los dinosaurios convivían con las personas y sobre todo hay unas imágenes de fusiones de luz, de texturas, de volúmenes, que yo bueno, estoy impresionado como estáis comprobando y todos los elogios para este libro, tanto para este como para el anterior que hemos visto, pues son pocos. Todo lo que digamos, yo creo que lo mejor es que la gente lo compruebe. Vicente, se ha pasado súper rápido el tiempo, pero me dicen de realización que el tiempo apremia, que esto es la tele y que nos tenemos que ir despidiendo. Es lo que tiene la televisión. Es una pena. ¿Dónde nos vas a llevar en próximas aventuras? Pues yo creo que, no sé si este verano, si hace este calor, podremos salir mucho, pero bueno, ya tenemos preparado una ruta que no voy a decir más, que nos hemos vuelto a meter otra vez en una cueva. Madre, lo que te gustan los agujeros, las alturas y meterte en ríos y darlo todo. Señores, lo que vamos a hacer ustedes y los que estamos aquí, todo el equipo de la 8 Ávila, va a ser trabajar para los siguientes programas y mostrarles a todos ustedes la naturalidad que intenta reinar en este programa. Ha sido un placer como siempre. Nos volvemos a ver la próxima. Es impresionante libro.